Les informo que tengo 13 personas inscritas hasta el momento. Tiene la palabra la asambleísta Margarita Carranco. Muy buenos días a todos los compañeros y compañeras. Voy a hacer algunas observaciones que las voy a socializar en este instante y voy a entregar los dos documentos, tanto de observaciones de forma como de fondo, al proponente, a la comisión proponente. Primero, hago un añadido en el artículo 10 que tiene que ver con las competencias de la autoridad competente, Autoridad Sanitaria Nacional, lo siguiente. En vista de que uno de los grupos importantes a los que tenemos que proteger permanentemente, y por lo que dijo el doctor Plutarco Naranjo, de que cada vez la edad de consumo del cigarrillo va menorando, y estamos ya hablando de 14 años, lo cual es bastante grave, y frente a la ausencia todavía de sistemas de protección a niños, niñas y adolescentes en todas las circunstancias, tanto a nivel nacional como local, las leyes tienen que reflejar una visión y un enfoque de derechos. Por lo tanto, en el literal A, estoy proponiendo que se añada a lo que dice establecer las políticas públicas para el control del tabaco y otros productos accesorios y afines sobre la base de evidencias científicas y en atención al riesgo sanitario, añadir, así como la promoción y adopción de medidas para la protección de salud y educación de menores con fines preventivos. Aquí cumplimos con un elemento fundamental que es la prevención para quienes son los más vulnerables, que son los niños y adolescentes. En el mismo artículo 10 estoy proponiendo que se añada en el literal B, que habla sobre el tema de, dice lo siguiente, reemplazar el literal B, ofrecer tratamiento y rehabilitación a las y los fumadores que así lo requieren en el marco de la política de derecho. La prevención y la atención son dos elementos fundamentales. Este es un artículo que habla de la atención y en esto estoy pidiendo que se añada lo siguiente. En los centros, si nosotros decimos generalmente ofrecer tratamiento y rehabilitación a los fumadores, en general no pasa absolutamente nada en la aplicación de una ley. Pero sí a nivel de pensar que los derechos tienen que acompañarse con garantías, y garantizamos con lo siguiente que estoy pidiendo que se añada, y dice, en los centros de rehabilitación creados para el efecto. En estos lugares, asimismo, se prestará asistencia médica a menores de edad afectados directa o indirectamente por el tabaquismo y se ofrecerá información para la prevención sanitaria en los hogares. La prevención sanitaria en los hogares, porque a veces hablamos solamente de los espacios públicos de prevención sobre lo que significa el consumo del tabaco, tanto los efectos para el que fuma como los efectos para quienes están en su entorno. Tiene que haber un cambio cultural de los adultos que fuman en el espacio del hogar para que los niños que están cercanos no tengan los efectos, y también se busque dentro de la casa que se puedan fumar en espacios donde pueda no afectar, en este caso, el patio de la casa, la ventana, etcétera, etcétera. Por lo tanto, es necesaria una campaña también para que las familias prevengan este mal que lo tenemos que prevenir. El otro es estoy proponiendo que se añada un literal 3 sobre un elemento fundamental que es en este literal L que le estoy proponiendo en el artículo 10 que estoy hablando. En el literal estoy proponiendo que se aumente un literal que sería el L, generar estadísticas bianuales sobre la base de estudios científicos relacionados con el tabaquismo y su incidencia en la salud pública, cáncer y mortalidad de la población en el Ecuador. Cuando un país no tiene estadísticas concretas de cómo se produce un hecho, de cuáles son los efectos a nivel generacional, niños, adultos, jóvenes, personas de la tercera edad, en qué provincias, en qué sectores, urbano, rural, no tiene posibilidades de una toma de decisiones racional y responsable. Por lo tanto, la creación de estadísticas nos permite tomar decisiones y construir política pública, y la incidencia en política pública, cuando tienes estadísticas concretas, sabes dónde le das el énfasis y cómo actúas en acciones de prevención, atención y reparación.
Estoy proponiendo en el artículo 14 de prohibición respecto a menores de edad que se cambie la redacción. No lo voy a leer porque eso lo voy a entregar, a la instancia correspondiente. Paso al artículo 17 de los empaques. Cuando uno construye una ley, propone una ley y aprueba una ley, tiene que tomar en cuenta antes de su aprobación de que tenga la capacidad de control. Cuando una ley no tiene inmerso una gran capacidad de control, pierde legitimidad. Y eso es con respecto a lo que estamos mencionando de los empaques. Dice, se prohíbe la venta de cigarrillos en presentaciones menores a empaques de 10. Ustedes saben la gran cantidad de vendedores ambulantes, de pequeños vendedores que viven de la venta de caramelos y de cigarrillos sueltos o en unidades de 10, de 5, etcétera. Si no tenemos la capacidad de control, ¿para qué ponemos un artículo que no lo vamos a poder controlar? Pero también el efecto social que produciría para poder perseguir a quienes venden cigarrillos en unidades no tiene sentido. Por lo tanto, estoy proponiendo de que se elimine este artículo, porque no habría capacidad de control y además se produciría un problema social muy grave. Luego, estoy en el artículo 20 de prohibiciones de publicidad, promoción y patrocinio. Estoy pidiendo que se añada también que quede lo siguiente: también queda expresamente prohibido el publicitar este tipo de productos mediante la utilización de propaganda violenta o con expreso contenido sexista. Cuando uno quiere promocionar o quiere advertir, prevenir de un mal, la utilización de imágenes violentas no necesariamente te produce los efectos que uno cree que te puede producir. Al contrario, produce un rechazo, produce una animadversión frente a esto. Por lo tanto, creería que esta ley no debe tener en su articulado acciones ni elementos que te produzcan violencia. La imagen que presentó el presidente de la comisión no es adecuada, como las imágenes que se presentan con respecto no al aborto y una serie de cosas. Las imágenes no te ayudan, por lo tanto tienen que ser elementos más bien simbólicos que te llamen la atención y que te llamen a la reflexión y no te llamen al rechazo. Y peor, utilizar a las mujeres como instrumentos de atrapar la venta o compra de productos. Por lo tanto, ni el sexismo puede ser utilizado. Todo proyecto de ley, la primera vez que yo tuve la oportunidad de intervenir, debe tener un enfoque de derechos, un enfoque de género, un enfoque generacional y un enfoque étnico, porque la Constitución lo determina, que es una obligación de todos los proyectos de ley que contemplen esto. En el tema del artículo 22, espacios libres de humo, estoy añadiendo otras excepciones, porque solamente hay la excepción de los espacios abiertos de establecimientos educativos superiores. Estoy añadiendo unos 2 nuevos y les voy a decir las razones por qué. Estoy añadiendo, así como en hospitales geriátricos, psiquiátricos de rehabilitación social, lugares en los cuales se destinarán zonas perfectamente bien delimitadas para fumadores, de preferencia en espacios abiertos o debidamente ventilados. ¿Por qué estoy proponiendo esto? Porque el tabaco constituye un placebo que en ciertos casos se entornan necesarios para regular el metabolismo, la estabilidad emocional de las personas, ya que ayuda al mismo a sobrellevar su situación particular de tratamiento y encierro. Mientras se está produciendo un tratamiento, no puede suspender de la noche a la mañana en estos lugares psiquiátricos, geriátricos y cárceles. Por lo tanto, se hace necesario hasta que tengamos el tratamiento en el camino. Y finalmente, estoy proponiendo que la disposición transitoria quinta deje de ser transitoria y pase a ser una disposición general. Muchas gracias.